y si no tiene, que te comente por qué, para que me indiques o que me llame. Sí, sí, pues justo está intentando con institucional y no puede, por eso quería pedirle su número para que ella hable con usted directamente. Porque tiene que ir y verificar, ¿no? Esa cuenta institucional le sirve para todas las materias, para que ingrese sin ningún inconveniente. Todos, como ya ha pasado y me han dicho, voy a filtrar todos los que están inscritos nomás, van a estar, y los que no están inscritos, pues van a ser eliminados del Classroom, ¿sí? Que intente otra vez, ¿qué se llama? Para que le pueda aceptar y que averigüe para mañana. Porque Miriam, el institucional debería entrar. sí, sí, desde ayer, la anterior clase del viernes, o no me acuerdo cuándo fue, intentó y pues nada, y incluso ahora, ya que recién se ha inscrito, ¿no? Recién se abrió el sistema, no puede todavía ingresar con cuenta institucional incluso. Qué raro, porque inmediatamente actualizan las lists, pero para mañana que vea esta situación, ¿qué se llama? Miriam, no me acuerdo su apellido, disculpe, pero su nombre Ya, es Miriam. espero que esté su email, pues, digo, el nombre con el que está registrado, el Gmail que tiene. Si no es institucional, espero que esté su nombre de mí. Voy a estar atento. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, como han visto, la segunda persona que ha presentado, el valor de la inductancia depende de varios factores. Básicamente, esta expresión que ha mostrado corresponde a un solenoide. Hay diferentes otras formas de poder tener la parte geométrica de lo que corresponde a, a una inductancia. Esta inductancia está en función de la permeabilidad del material y generalmente la permeabilidad del material es igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por la permeabilidad relativa que corresponde y que se maneja en todos los materiales. Depende del número de espiras, depende del área y depende de la longitud. Son unidades en Hz. Esta expresión, vuelvo a insistir, es válida solo para solenoide. Adelante. ¿Alguien decía algo? ¿Alguien mencionaba algo? No, nadie. Ya, gracias. Entonces recuerden que esta expresión sirve para ello. Y fíjense que la permeabilidad del área y la longitud es la parte, en ambos tiene el área y tiene la longitud. En la resistencia también, haciendo una analogía, depende del área y de la longitud del área de la sección transversal. Y la permeabilidad correspondería a lo que es la resistividad del material y depende del número de espiras. Entonces, una inductancia sí se puede construir en base a estos parámetros. Entonces, para aumentar la inductancia, una opción es aumentar la longitud o mayor cantidad de espiras, que es lo más típico. Los materiales generalmente casi son los mismos para todos los materiales. Se utiliza el material ferromagnético por las propiedades que tiene. Un material ferromagnético permite libremente, es más permeable, uno de los más permeables que permite hacer circular el flujo a través del área. Ahora, también el área está restringido, ¿sí? Más que todo depende de las dimensiones del área para poder emplazar en algún circuito o en algún dispositivo en particular. Esto es lo que corresponde para poder construir
una bobina que tenga una determinada inductancia. Ahora, en la situación del capacitor, ha mostrado este circuito que es igual a la permitividad del dieléctrico que se usa como aislante, han indicado, el área de las placas paralelas y de la distancia de separación. Su unidad es el farad. El dieléctrico también puede ser el aire, tiene la permitividad del vacío, se usa en esa situación, y aquí se usa la permeabilidad del vacío si no tiene núcleo, el solenoide en particular. Bien, todos tienen que depende del material, en el caso del capacitor la permitividad, aquí la permeabilidad y en el otro la resistividad. Y todos dependen también de cierto modo del área en las tres situaciones. Y podemos hablar de longitud, pero esto es más que todo a las distancias de separación. Para que se tenga una gran capacitancia, hay una opción, aumentar el área o disminuir la distancia de separación. Bien, la inductancia, recuerden que almacena energía en forma de corriente, es decir, la corriente no permite en realidad a la inductancia variaciones bruscas de corriente y en el caso del capacitor no permite variaciones bruscas de la tensión sobre él. En la hora del capacitor hay que tener mucho cuidado en el inductor, más que todo por la corriente, no tanto así otros, perdón, pero en el capacitor hay que tener mucho cuidado. Y un poco haciendo referencia, estas son las placas del capacitor y aquí inmerso está el dieléctrico. Dependiendo del nivel de tensión con la cual se alimente, dependiendo del dieléctrico, cuanto más cerca puede existir un arco. Y ese arco daña o manteniendo esto, dependiendo del nivel de tensión cada vez más alto, esto va a producir un arco sobre él y va a dañar al capacitor. Entonces, en los capacitores es importante saber el voltaje para el cual ha sido diseñado. No puedo cualquier capacitor colocar en cualquier nivel de tensión. Entonces, necesito saber cuál es el voltaje que permite máximo tener como alimentación a un capacitor. Encima de él, con certeza que el capacitor va a tener problemas. En el inductor el mayor problema es la corriente. Cuanto más corriente, tampoco todos los inductores van a poder soportar. Entonces, la limitante es la corriente, en el capacitor es el voltaje. Juega un rol importante el voltaje a ser utilizado. En los tres elementos pasivos, bien, en el capacitor hay varias simbologías a usar. En el inductor, básicamente estas dos.
Bien, a decir verdad, los tres elementos tienen diferente comportamiento en función a la frecuencia, sí, eso es verdad. Que depende de la frecuencia, sí. No como inductor, pero sí como impedancia. Las resistencias recuerden que en alterna, dependiendo de la frecuencia, tiene otro valor. La inductancia, como reactancia inductiva, depende de la frecuencia, puede ser mayor o menor. Y lo propio con la reactancia capacitiva. También tiene efecto la frecuencia. Y en los tres, entonces, influye la frecuencia con la cual es alimentado. Ahora, se ha visto en la teoría de que el inductor y el capacitor en continua no tiene sentido usar. En algunas situaciones sí, eso es verdad, pero en otras no. Si queremos tener una fuente de corriente en continua, tendré que colocar un inductor, si bien el inductor como inductancia no va a tener algún efecto en particular. Hay capacitores para trabajar en corriente alterna y en corriente continua exclusivamente, es decir, hay capacitores llamados polarizados, que es el caso de los capacitores. Alguien dijo un nombre, no recuerdo cuáles son los capacitores de tantalio, son polarizados, y los otros, los hidrolíticos, son capacitores que tienen polaridad. Y estos se pueden usar en corriente alterna, sí, sin mayores problemas. Entonces, en cada uno hay que ver los parámetros a cuidar. En el caso de la resistencia, más que todo está dada por la potencia. El nivel de tensión no tiene influencia. En el caso del inductor, no tanto la potencia, sino más que todo la corriente, el valor de la corriente que permite circular a través de él. Y en el capacitor lo más importante es el dato del valor del voltaje máximo que se puede colocar sobre cada capacitor. Entonces, en base a estas expresiones, se pueden determinar y construir una bobina, un capacitor o una resistencia para alguna aplicación en particular. Ahora, la relación voltaje-corriente en una resistencia. En el caso de la resistencia es esta. En alterna también no va a cambiar. Aquí en continua no tiene relevancia, pero aquí la tensión en el inductor que aparece o que está sobre el inductor es igual a la inductancia, pues la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y en el caso del capacitor es la corriente. En el capacitor es el valor de la capacitancia en alterna. En continua tampoco tiene mayor repercusión. Es la derivada de voltaje respecto al tiempo. Entonces son las expresiones que se presentan en cada uno de estos elementos dependiendo de la tensión de alimentación que tiene. Bien, en base a lo que hemos visto, un conductor simple y dos conductores que están separados. Es más, solo voy a indicar uno.
Bien, la pregunta es, este es un conductor, puede ser tan largo o tan corto, dependiendo. Existe una diferencia de potencial entre ambos, ¿sí? Y circula una corriente. Vas a indicar de que aquí hay alguna carga cualquiera y aquí está la fuente de... Aquí está una fuente. Y aquí está una carga. En este circuito, en este tramo del conductor y en esta situación, de acuerdo a lo que hemos visto, aquí en este conductor existe inductancia. Si existe, me pueden explicar cómo. Y si existe capacitancia. Y si existe cómo. En base a esto que hemos visto. No sé si alguien se anima a indicar algo o a comentar. ¿Algún comentario de alguien? Hola, disculpe. Adelante. Tengo un comentario. Recordando lo que era, sabemos que por un cable está circulando campo magnético. Y como hay campo magnético, dice que la inductancia es igual al flujo magnético sobre la corriente. Ya. Entonces, hay inductancia en cada uno de los cables, porque hay campo magnético y hay corriente. Bien, no sé si alguien más tiene algo a compartir o a indicar. Entonces aquí dice que sí. Tiene una inductancia que es diferente de cero. Ahora de la capacitancia, podríamos decir que la fuente, eh, esto no estoy seguro, pero sabemos que dentro de la carga puede haber capacitores y la fuente podría comportarse como un capacitor, ¿o no? Ya. ¿Me estoy equivocando? Vamos a ver eso con calma, no te preocupes. ¿Alguien más? ¿Algo a comentar? En general no podría haber inductancia porque ambos cables están en el sentido contrario y se cancelarían los campos eléctricos.
Entonces, lo que acabas de mencionar voy a colocar así, aquí. Es lo que dices, ¿no? Que no hay inductancia, por las Sí. razones que has indicado. Pero está bien, no se preocupen, estamos aprendiendo, así que no hay problema. Si alguien quiere vertir algún concepto, no hay problema. Después vamos a ir analizando en base a lo que hemos visto y en base a lo que han visto en algunas otras materias. ¿Alguien más se anima a mencionar? Que sabemos que B es igual. Esta integral, lo que está aquí es constante menos la corriente, ya que la corriente es lo que va a ser objeto de derivación. De Por lo tanto, la nos queda- fórmula del capacitor podemos despejar el capacitor porque tenemos una corriente presente y derivar el voltaje respecto al tiempo. Matemáticamente se puede hacer lo que corresponda, entonces eso no tengan inconveniente en ello, pero hay algunos fenómenos que con las expresiones que se usan por la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff no es posible para no volver más complejo el análisis de algún circuito en particular. Pero en realidad se muestran fenómenos que básicamente esos son contemplados cuando uno va a la parte práctica. Y un poco esto llama la atención para muchos y dicen que la práctica es mejor que la teoría, pero generalmente la práctica sin la teoría no tiene sentido, porque con la teoría se puede explicar esos fenómenos, lo que sucede en la parte práctica. Y un poco a ese lado o en esa forma se puede explicar lo que sucede en los conductores y en los diferentes circuitos que ustedes han analizado, y en la parte práctica, eso sí, dependiendo de la forma como se realiza la conexión respectiva, pues tienen su influencia. Bien, para un poco explicar esto, veamos lo que es la ley de Faraday. ¿Alguien recuerda la ley de Faraday? No, perdón, la ley de Ampère, lo más importante, no la de Faraday. También ayuda, pero la ley de Ampère. ¿Alguien recuerda la ley de Ampère? Tiene que haber circulación de corriente. Entonces, este cumple. ¿Tiene permeabilidad? Sí, es el vacío. ¿Tiene espiras? Sí, tiene una. ¿Tiene área? Sí. ¿Tiene longitud? Sí. Entonces, un conductor básicamente tiene una inductancia. Solo que dependiendo de la frecuencia de inductancia puede influir o no en el funcionamiento del circuito. ¿Sí? Después explico lo de la frecuencia. Hemos visto de que cada uno de estos tiene cierto comportamiento bajo diferentes frecuencias. El fenómeno es el mismo, independientemente de la frecuencia. Pero en función de la frecuencia, su comportamiento, si bien es el mismo, pero tiene una influencia en el circuito en particular. Entonces, viendo la ley de Ampère, por cualquier conductor que circule una corriente,
genera un campo magnético y ese campo magnético está asociado con una inductancia, porque cumple las condiciones. Entonces aquí, en cualquier conductor, hay inductancia, sí. Puede ser tan grande o tan pequeño dependiendo del circuito, perdón, de la fuente de alimentación que se tenga. Ahora, en un capacitor hemos visto que almacena cargas y genera un campo magnético, perdón, un campo electrostático a través de las cargas. En una placa están unas cargas y en otra placa están las otras cargas. Cuando colocamos este símbolo, este tiene mayor potencial que este otro, que es básicamente esto. Aquí hay más cargas que tienen mayor potencial y aquí son las mismas cargas, son los mismos electrones, solo que aquí tiene menor potencial. Entonces aquí hay una presencia de un capacitor, sí, el capacitor no es físico. Aquí todavía el inductor es algo físico, pero no necesariamente. Entonces a estas inductancias y estas capacitantes que aparecen por efecto de la polaridad o de las potencialidades que se tienen y la circulación de corriente, más que todo se llaman parámetros parásitos. Es decir, aquí hay una inductancia parásita y aquí hay una capacitancia parásita, que aparece por la forma como está conectado. Y su efecto es cada vez mayor en función a la frecuencia. Recuerden, cuando más frecuencia, la reactancia aumenta. Y lo mismo en el inductor. Y esta situación en algunos circuitos se produce, en algún circuito en particular, y ustedes han debido ver en alguna materia lo que corresponde a la famosa resonancia. ¿Cuál es el concepto de resonancia que ustedes conocen? La amplitud crece a medida que pasa el tiempo. ¿Resonancia? Y es caótico. Adelante. ¿Cuál es el concepto de resonancia que tiene? ¿Cuándo se dice que un circuito está en resonancia? Cuando las impedancias o admitancias se cancelan entre sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿De acuerdo?
Bien, más que todo esto se da cuando la resistencia es aproximadamente cero en algunos circuitos. Y toda la energía almacenada en un inductor se transfiere al capacitor y el capacitor la transfiere al inductor. A ese fenómeno se conoce como la resonancia. Y matemáticamente, como alguien decía, cuando las impedancias, entre comillas, se hace cero, como decía. Porque la impedancia reactiva es positiva, la reactancia inductiva es positiva y la reactancia capacitiva es negativa, de manera que la suma se va a hacer cero, a eso se refiere. Entonces esto se da en algunos fenómenos dependiendo de la frecuencia, como aquí hemos indicado ahí un capacitor intrínseco, no es que sea físico esta capacitancia que aparece por la diferencia de potencial, voy a poner CI para llamar de intrínseco, y este es como si tuviera un inductor intrínseco. Entonces, cuando estos son iguales y las energías que almacena y no hay resistencia aquí, entonces difícilmente la energía almacenada y la transfiere al capacitor y el capacitor en la otra etapa vuelve a devolver y esto es permanente y esa situación se llama y se conoce como fenómeno de resonancia. ¿Sí? Entonces estos fenómenos difícilmente podemos utilizar en la expresión, pero sí se hace presente dependiendo de la frecuencia bajo el cual se está trabajando. En 60 Hz puede haber, sí, claro que puede haber, dependiendo nuevamente de las inductancias y las capacitancias que aparecen. Más que todo esto se da en sistemas cuando las frecuencias con las cuales se trabajan son bastante elevadas. Entonces, se tiene ese fenómeno adicional en un circuito en particular. Bien, continuando, recuerden que tanto la resistencia, la inductancia y la capacitancia se puede determinar el valor en los dispositivos que se encuentran en el mercado a través del código de colores, en los tres elementos. Se puede determinar el valor que tiene. El código de colores, basándose en las resistencias, es el mismo para cada uno de ellos. Empieza en el 0, que es el valor. Después está el café, si mal no recuerdo, pero no el 0, sino el negro. Empieza con el color negro. El café, el rojo y así por delante. En los tres dispositivos, los valores asignados al color negro, al café, no sé si alguien sabe de cómo es café rojo, el naranja creo que viene después. Y el negro en todos corresponde al color o al valor 0, si está en la primera franja y también en la segunda. Café a 1, el rojo a 2 y el naranja a 3. Si hay algún error, me corrigen, por favor. Y así por delante.
La tercera franja generalmente cambia en los tres. Sí, el color mantiene el valor que corresponda, solo que la tercera franja es el multiplicativo. Para el inductor es un determinado valor y para el capacitor también, en cada uno de ellos. Y por tanto voy a dejar para que ustedes busquen información sobre el código de colores que se usa para saber cuál es el valor de capacitancia, inductancia y resistencia que tiene un dispositivo a ser utilizado. Ahora, existen otra forma de indicar el valor de la inductancia y la capacitancia. Los primeros que han aparecido son diferentes formas de indicar, y lo propio en la resistencia también hay otras formas, no con el código de color, sino con simbología para determinar el valor que corresponde. ¿Sí? Vamos a hablar el día de mañana, en base a lo que ustedes se encuentren, sobre el código de colores. La resistencia creo que todos conocen. La inductancia y la capacitancia tienen algunas consideraciones cuando uno trabaja en base al código de colores que capacitores tienen. Y ahí la otra forma de indicar el valor de la inductancia y capacitancia también. Quiero que ustedes para mañana busquen para que puedan reconocer fácilmente. A veces en su forma física, resistencia, inductancia y capacitancia tienen la misma forma y no hay forma de reconocer en un circuito, entonces uno se basa en base al código de colores o en su defecto en base al código de la forma de indicar el valor que corresponde. Entonces es importante saber para poder utilizar en algunas aplicaciones, y no solamente para eso, sino también para poder especificar e ir y comprar uno de estos componentes para poder utilizar en algún circuito en particular. Bien, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Ingeniero, uno de mis compañeros pregunta sobre los componentes SMLs, en este caso los capacitores SMLs. Adelante, no escuché claramente. ¿Se puede repetir, por favor? No sé, ¿alguien dijo algo? ¿Sí podrías repetir? Ingeniero, buenas tardes. Uno de mis compañeros mencionaba sobre los componentes SMDs, en este caso capacitores SMDs. Ya no está claro, pero sí, puedo mencionar qué diferencia hay entre, no sé si va a eso tu pregunta, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre resistencia y resistor? No sé si alguien sabe. Entre inductancia e inductor, entre capacitancia y capacitor. ¿O es lo mismo? Hola. Adelante. Yo opino que cuando menciona capacitancia y capacitor, capacitancia es la capacidad que tiene Ya. un capacitor o condensador. Ahora, inductancia, inductor. Inductancia estaríamos hablando igual relacionado
a lo que se mide en henrios, ¿no? Y inductor tendría que ser el elemento pasivo, prácticamente sería el objeto, yo, eso es lo que opinaría. Muy El bien, objeto. ¿alguien más? Gracias. ¿Alguien sabe la diferencia? Porque nosotros hablamos en forma coloquial cualquiera de los dos, inductancia, inductor. Sin embargo, sí hay diferencia. No, está bien. Yo voy a mencionar después y vamos a discutir, no hay problema. Todos pueden y tienen un concepto, solo que cuando escuchan hablar, como siempre hemos hablado en forma indistinta, hablar de resistencia, hablar de resistor, pues llama la atención a estas etapas del estudio, pero siempre es bueno recordar y reconocer cuál es el nombre que corresponde a cada uno de las situaciones que uno se encuentra. ¿Alguien más se anima a mencionar algo? El inductor almacena energía y la inductancia resiste el cambio de corriente, Inja. Eso puede ser Ya, uno. ya, veremos. Muy bien. ¿Alguien más? Podría opinar también que en el caso de la capacitancia es la capacidad, digamos, de acumular energía que tiene un capacitor. Muy bien. ¿Alguien más se anima a mencionar algo? A ver, para un poco solo de referencia, bien, aquí es el mismo conductor, la misma cantidad de espiras. Aquí es un núcleo cerrado, aquí un núcleo abierto. Pregunta, ¿este es inductancia inductor o este es inductancia y este es inductor o este es inductor y esto es inductancia? Solo para entrar y ver en cada uno de ellos, sí existe una diferencia. Y vamos a indicar que este tiene, solo como ejemplo, no estoy diciendo que es lo mismo, 10 hercios y este también. ¿Qué diferencia hay? Que el segundo es un inductor y el de primero es una inductancia. Bien, ¿alguien más se anima a mencionar algo?
Bien, voy a dejar esto como tarea para mañana. Y mañana vamos a, seguramente, posiblemente, hablemos en el mismo, de la misma manera. Voy a parar por aquí, no es porque no quiera continuar, sino para que ustedes puedan buscar información. Y algunos se animan a indicar cuál es el concepto que tienen. Vuelvo a insistir, yo en algunas oportunidades también hablo de resistencia o resistor, sin considerar la situación en la cual se está manejando esas dos palabras en particular. Pero de que sí tienen diferencias, sí, existe. No sé si está claro. ¿Alguna otra pregunta antes de ir y buscar información respecto a lo que acabo de mencionar? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Alguna idea? Bien, si no hay preguntas, continuamos el día de mañana, a la hora que tenemos en la mañana. Pero empezando en estas situaciones que les acabo de plantear. Adelante, por favor, que le he cortado. Disculpe, de mira más sobre de entrar a la clase. No puedo Sí, entrar a la mire. clase. El problema es de que no sé si vos ya tienes una cuenta institucional, porque tu Gmail que usas es con letras minúsculas. Tu nombre, generalmente de todos que tienen cuenta institucional, son con letras mayúsculas. Entonces, no estás utilizando una cuenta de Gmail institucional. Y para recordar, ¿cuál es la extensión que tienen los que entran sin problemas? Es ums.edu directo, ¿no? @gmail, no, Gmail, EST, FSIT. no, @est.ums.edu. Ya, esa es la terminación que debería tener tu correo institucional, Miriam. Con eso vas a entrar sin problemas a cualquiera de los classroom en los cuales estés inscrito. Si no tienes, hay una forma. Si puedes preguntar con alguno de los compañeros cómo han logrado conseguir, tienes que ir y buscar si es que no tienes esa cuenta institucional. Con eso no vas a tener ningún problema para entrar a ninguna clase. Porque yo a partir de mañana voy a filtrar todos los que no están inscritos oficialmente, serán eliminados del grupo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Inge, gracias. De nada, Miriam. Y creo que Orlando ha puesto en el chat, Miriam, para que puedas ver una dirección de YouTube para ver cómo consigues el correo institucional. Es para eso, ¿no? ¿Te has puesto en el chat? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces hay un correo ahí, digo, una dirección para que puedas entrar y poder conseguir tu correo institucional, Miriam. ¿Alguna otra pregunta?